y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Puse centinelas sobre vosotros, que dijeran, escuchen el sonido de la trompeta, pero dijeron, no escucharemos. Por lo tanto, oí naciones y entiende congregación. Yo quiero hacer hincapié en esta parte, entiende congregación lo que se hará entre ellos. Oramos al Señor. Padre mío, te damos gracias porque tú eres grande, porque tú eres generoso, Señor, porque tú has sido fiel, Padre, porque verdaderamente sin ti nada somos, Señor. Te damos gracias por tu santa presencia, Señor, que tu palabra fluya con libertad, con denuedo en nuestras vidas, Señor, rompiendo toda atadura, todo yugo, Señor. Impacta por medio de tu palabra y de tu presencia, Señor, nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor. Amén y amén. Ahora sí pueden tomar su asiento. El tema de hoy, hermanos, se llama la reverencia en el templo y a la palabra de Dios. Curiosamente, yo le he venido pidiendo al Señor que me enseñe su voluntad y que nosotros vamos a hacer su voluntad. Amén. Ese es el deseo en mi corazón, no solamente que yo la haga, sino que también usted la haga. Y curiosamente me tocaba leer ayer en Nehemías, y ahí en Nehemías 8 me detuvo el Señor. Ya había leído Nehemías otras ocasiones, pero me regresó otra vez a leer Nehemías. Y me empezó a hablar el Señor a través de la palabra y lo que traemos hoy. Si nosotros queremos caminar en santidad, recuerde que los tiempos que estamos viviendo, muchas iglesias se han acomodado al mundo, que han metido hasta luces en los altares. Ya no son altares, sino escenarios. Ya no son instructores de la palabra de Dios, sino distractores o entretenedores. Se ha desviado de tal manera la palabra del Señor, que ya a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Hemos perdido a través de los miles de años que han pasado lo que es la senda antigua, lo que es el camino de justicia y el camino de santidad. Y nos ponemos a ver los diferentes ministerios, hermano. Hay unos que hay de rojo, colorado, verde, unos chuecos, otros super chuecos, unos medios panditos ahí, pero todos intentando agradar a Dios. Pero ¿cuál es el modelo a seguir? ¿Dónde está la verdadera adoración o la verdadera santidad? ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios? Y hay gente que habla de, y es que yo soñé, a mí el Señor me reveló. Pero dice la palabra de Dios que tenemos la palabra profética más segura, la cual haces bien en prestar atención. ¿Cuál es? La Biblia. En la Biblia. Está escrito, hermano. Y si está escrito, tenemos que poner atención a lo que dice. Amén. Entonces aquí dice el Señor en Jeremías 6:16, paraos en los caminos. ¿Qué quiere decir que paraos en los caminos? Que hay muchos caminos. Yo recuerdo cuando estuve en el mundo que decía, todos los caminos llevan decían, a Roma. Pero yo no voy a Roma. Es que en Roma está el Vaticano, ¿eh? Todos los caminos llegan a Roma. Posiblemente todos los caminos lleguen a Roma. Pero hay un solo camino que nos lleva a la casa del Padre. No son todos los caminos. Es un solo camino. ¿Y usted sabe quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sin mí nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice el Señor. Amén. Entonces dice el Señor, paraos en los caminos. Es decir, párate un momento y empieza a ver alrededor qué es lo que está pasando, no solo en el mundo, sino inclusive en las iglesias. El Señor nos dijo con claridad, hermano, que no nos hiciéramos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y hay iglesias que están más apegadas al mundo que apegadas a Dios, más apegadas en crecer la membresía o en ser famosos antes que verdaderamente buscar la gloria de Dios. Dice que aquel que busca su propia gloria,
a Él no crean, porque hay engaño. Pero aquel que busca la gloria de Él, que lo envió, a ese creer. Amén. Cuando vino Jesús, no vino buscando su gloria, sino buscando la gloria del Padre. Amén. Entonces dice el Señor, paraos en los caminos. Entonces tú te puedes parar el día de hoy y puedes ver, hermano, que diferentes religiones buscando al Señor, buscando al mismo Dios, buscando al Señor Jesucristo. Puedes ver a los solo Jesús, a los Pare de Sufrir, puedes ver a los católicos, a los testigos de Jehová, puedes ver diferentes, a los mormones. ¿Cuál es el verdadero camino? ¿Cuál es la verdadera religión o relación con Dios? Por eso dice el Señor, paraos en los caminos, y detente y observa. Y luego dice, preguntad. ¿Qué quiere decir preguntar? Indagar, investiga. ¿A quién le puedes preguntar que sea confiable para ti? Al Espíritu Santo. ¿En quién puedes confiar? En Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios. Y la palabra tenemos, hermano, tangible en nuestras vidas, en la Biblia. A veces somos tan irreverentes delante de Dios, hermano, que hasta ponemos el vaso de café encima de la Biblia. Sea reverente por la palabra de Dios. Esa es la palabra escrita, pero es la palabra que vino del cielo. Recuerde que el verbo o la palabra logo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando usted lee la palabra, usted está teniendo una relación, hermano, con Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, paraos en los caminos y preguntad. ¿Qué es lo que vas a preguntar? ¿Cuál es la senda antigua? No estoy hablando de la vida antigua, porque obviamente la vida antigua no era muy buena, ¿verdad? Sino la senda antigua de aquellos que agradaron a Dios, de cómo buscaban a Dios, de qué manera vivían verdaderamente en santidad, hermano. Amén. Es decir, paraos y ver cuál era la verdadera adoración, cuál era la verdadera devoción a Dios, cuál era la verdadera entrega del corazón a Dios. Porque hoy estamos, hermano, perdone, a veces nos vemos a nosotros mismos, que a veces nosotros quitamos a Dios y nos ponemos nosotros, porque todo lo que nosotros queramos es lo que queremos. Amén. Tal vez no dice amén, ¿verdad? Cuando ora usted, hermano, me hablaba el Señor a través de la Escritura, que cuando oramos es mucho más pedir que dar. Si le vamos a dar algo, nos tardamos unos 20 segundos cuando mucho, y 20 minutos de pedir, y dame, y hazme, y gimme. Pero pocas veces oramos como el Señor nos enseñó. Padre mío que estás en el cielo, santificado que seas, santo. Cuando oramos, hermano, agradezcamos a Dios. Padre, solamente tú eres santo. Gracias por tu bendita misericordia. Te doy gracias por todo lo que me has dado. Verdaderamente, como tú no hay otro, Señor. Indigno soy de ti, pero humildemente me presento delante de ti para agradecerte. Y empiece a darle al Señor. Porque el Señor también quiere recibir lo que usted tiene. ¿Qué es lo que usted tiene? Preocupaciones, ansiedad. No, eso déjelas para después. Bendiga el nombre de Dios. Amén. Cuando yo veo las oraciones de Daniel, por ejemplo, Daniel lo que hacía, hermano, es primero se declaraba culpable, no solo él, sino toda su nación. Y le decía, verdaderamente tú eres justo, verdaderamente tú eres santo. Realmente nosotros somos infieles, pero tú sigues siendo fiel, Señor. Él hablaba de la grandeza de Dios y de la miseria en que nos encontrábamos. Bueno, en ese caso Daniel, ¿verdad? Pero nosotros también estamos en problemas, hermano. ¿Sí me estoy explicando? Pero la oración actual, el Señor, necesito esto. Señor, ayúdame. Señor, sáname. Señor, provéeme. Señor, puro es la oración del asadón, ¿verdad? Para aquí. Bueno, entonces dice, mirar y preguntar cuál es el buen camino. Eso usted ya lo sabe. ¿Cuál será el buen camino? Cristo. Y andad en Él. Si caminad en Cristo, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense que curiosamente el Señor dice, aprended de mí que soy manso, tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil de llevar y ligera es mi carga, y hallaréis descanso. Lo mismo, coincide con esto, para vuestras almas.
¿Quiere usted un alma afligida? No. ¿Quiere descansar en el Señor? Amén. Tenemos que aprender a descansar en Él. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Yo me recuerdo, hermano, yo me agarro de la Biblia, perdón, cuando el Señor me llamó, de una frase que hizo Moisés, que ahí está en la Biblia. No me pidas que yo vaya si tú no vas conmigo. Porque el Señor no iba a ir con ellos. Iba a mandar a su ángel y aún le dijo, no voy yo porque los voy a destruir, pero voy a mandar a mi ángel. Pero ten cuidado también con mi ángel, porque si lo hace enojar también los va a destruir. ¿Y qué dijo Moisés? Se atrevió Moisés, hermano. No me pidas que yo vaya si tú no vas conmigo. ¿Se da cuenta? La respuesta de Dios fue esta: sí, iré contigo y os daré descanso. Si tú quieres descanso en tu alma, me refiero, no descanso físico, eso es más fácil de conseguir, pero a veces ni dormidos descansamos, ¿verdad? Necesitamos descanso en el Señor. Amén. ¿Cómo vamos a obtenerlo? Según hasta donde vamos viendo Jeremías, buscando el buen camino y andando por él. Pero en aquel tiempo con Jeremías, recuerda que por eso los mandaron a Babilonia, el pueblo dijo, no andaremos en él. ¿Qué es eso? Rebelión. Si usted ya sabe cuál es el camino del Señor, conviene andar en el camino del Señor, ¿cierto? El pueblo de aquel tiempo, hermano, en el tiempo de Jeremías, era un pueblo rebelde, un pueblo necio, un pueblo que hacía lo que quería, que tenía su rey y había metido idolatría a la casa de Dios. El templo se había profanado y Dios ya no estaba agradado, pero aún así les avisó: volver a la senda antigua, preguntad por el buen camino, andar en él y hallaréis descanso. Pero el pueblo dijo, no queremos. ¿Qué pasó entonces? Los llevaron por 70 años a Babilonia encadenados. Usted no quiere eso, ni yo tampoco, ¿verdad? Luego dice el Señor, Jeremías 6:17, y puse centinelas. ¿Qué es un centinela? Alguien que se sube a una torre de vigilancia, hermano, y mira a lo lejos el peligro venir. Pero en el momento que ve el peligro, da voz de alerta de las cosas que el enemigo viene, que viene un ataque, que viene un problema, que viene un peligro, por amor de Dios, para que el pueblo no esté dormido, sino se levante en armas y se ponga alerta y listo para la batalla. Amén. Amén. Todos los ministros, de alguna manera, somos los centinelas, hermano, que miramos el peligro porque Dios nos puso en una posición distinta, no por buenos, sino porque a Dios así le plació. Pero dice, y puse centinelas sobre vosotros que dijeran, escucha el sonido de la trompeta. En aquel tiempo usaban la trompeta del shofar, hermano, y tiene su sonido de guerra. Cuando se daba toque de junta, se daba por shofar. Entonces oían, junta, reunión, vamos. Guerra, ahí vienen, y agarraban sus espadas, hermano, amén. ¿Qué tenían que hacer? Escuchar el sonido de la trompeta. Pero ¿qué pasa si no queremos escuchar el sonido de la trompeta? Pero sí queremos escuchar el sonido de la última trompeta, ¿verdad? La trompeta de Dios cuando seamos levantados, ¿verdad? Amén. Pero regresemos al tiempo de Jeremías. Ellos dijeron, no escucharemos. Entonces, en los púlpitos se predica una palabra de advertencia, una palabra de alerta. Ese es el sonido de trompeta. No andes por este camino, camina de esta manera. No quiero, no escucho, no me importa. Yo viviré como yo quiera. Entonces el pueblo de aquel tiempo dijeron, no escucharemos, no andaremos en él. Entonces Jeremías 6:18 ya da la última advertencia, Señor. Oíd naciones. Ya no le está hablando a Israel únicamente. Y entiende congregación. En esta versión de las Américas dice así, congregación. Lo que se hará entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los que dijeron no andaremos, no escucharemos. Viene juicio para el que no anda en el Señor. Viene juicio para aquel que no quiere escuchar la voz de la trompeta. Viene juicio aún en la casa de Dios. ¿Cómo le va a hacer esto, hermano? El pueblo de Dios, por rebelde e idólatra, fue llevado esclavo, hermano. Y vino Nabucodonosor, ¿se recuerda? El templo fue destruido. Amén.
Entonces, hemos perdido algo bien valioso, lamentablemente. Y usted se va a juzgar a usted, o va a juzgar a usted hoy, hasta cierto nivel, hoy y el domingo, porque no creo que lo pueda dar hoy todo. ¿Cómo estamos en cuestión a reverencia a Dios? Conforme a la Escritura. ¿Sí me estoy explicando? Porque es bonito decirle al Señor, yo soy amigo de Dios. Yo hasta la fecha me sigo sintiendo indigno de ser amigo de Dios. Hasta la fecha me sigo sintiendo indigno de ser hijo de Dios. Aún sigo como el hijo pródigo. Hazme como uno de tus siervos. Y aún así me sigo sintiendo indigno de estar donde estoy. Que cuando Él venga a acomodar a otro lugar como Él le plazca, ese es asunto ya de Él. Pero yo no soy digno de tener el Dios que tengo. Yo no soy digno de tener el Señor que tengo. Yo no soy digno de recibir la misericordia que he recibido. Yo no sé cómo se sienta usted. Al no ser digno y mirar a Dios de una manera tan excelsa y majestuosa, nosotros somos temerosos, irreverentes delante de Dios. No quiere decir que somos enemigos, no, para nada. Somos hijos. Yo sé que soy hijo por medio de su sangre. Amén. Pero no me siento digno. Si usted se siente digno, gloria a Dios. Pero al considerarnos como amigos de Dios, hemos perdido la reverencia. Le voy a poner un ejemplo. Hay padres de familia que han dejado de ser padres de sus hijos. Han dejado a sus hijos huérfanos de padres. Se han querido ser compadres, cuatachos, amigos. Le voy a decir algo, sus hijos van a tener muchos amigos y muchas amigas. Alcahuetes también, cómplices, compinches para hacer travesuras. Pero padre, madre, no le quite, no haga huérfano a su hijo. Desde pequeños empezamos a hacer los cuates. Ay, mija, no me tienes confianza, cuéntame, soy tu amiga. No, usted es su madre. Si tiene que disciplinar a su hijo, no es que me va a perder la confianza. No, usted discipline porque es su padre. Dios no lo puso en el nivel de amigo. Usted tiene sus amigos. No se haga amigo de su hijo. No digo que sea su enemigo. Hágase su padre. Hágase su madre. No los deje huérfanos. Que no le pierdan el respeto a usted. Ubíquelos en su lugar. Cuando usted le enseña a sus hijos, el primer mandamiento con promesa es honra padre y madre. Fíjese que Dios lo pone antes de que lo honren a Él. Es en la Biblia, cronológicamente, como viene escrita. Primero viene ese mandamiento. Dice, es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué pasa si honras padre y madre? Tendrás largura de años, de vida y bienaventuranzas en esta tierra. ¿Qué pasa si usted los deshereda de eso? No les enseña a honrarlos. Usted los está condenando a una vida de pecado, a una vida, hermano, alejados de Dios. Usted tiene que enseñarles disciplina en el Señor. No digo que agarre y sángrelos, no. Tiene que enseñarles el amor y el respeto a Dios. El amor y el respeto a usted. El amor y el respeto a la casa. Porque antes, hermano, cuando los niños no se metían en las pláticas de los adultos. Ahora ya parecemos iguales y no somos iguales. Cuando los adultos hablan, los muchachos se callan. Ni siquiera deben de estar en medio de las pláticas. Hay adultos, porque sé que hay adultos así, que les cuentan sus intimidades a sus hijos. Cuando hay algún matrimonio que se está divorciando, cada quien agarra a sus hijos como confidentes. No cargue a sus pequeños. Ellos no son sus cuates, son sus hijos. Amén. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos la reverencia a Dios? Cuando hay niños, yo estaba viendo hoy un video de un niño
chiquito, hermano, cositas así. Y según él le pegaba al papá y el papá se caía y luego lo pateaba en la cabeza y el niño se reía. ¿Qué le está enseñando? ¿La honra? No. Y cuando crece, hermano, si es viejo ridículo, ¿qué le enseñó desde pequeño? A deshonrarlo. ¿Cómo espera honra cuando sea grande? Si usted no le ha enseñado a que tiene que aportar a la casa cuando es pequeño, claro, no de 2 años, ¿verdad? Cuando ya empieza él a ganarse sus centavos, ¿qué espera que cuando usted sea viejo lo va a sostener? Si nunca ha sembrado en él la enseñanza y la honra. ¿Amén? Pero volvamos pues. ¿Qué es la reverencia? La palabra en hebreo es del hebreo 3372, yaré, que es amedrentarse, asombrarse, atemorizarse, maravillarse, temer, tener miedo. La palabra en griego es el griego 127, aidos, sentir vergüenza, modestia, mostrar respeto y asombro. Amén. Entonces, cuando vemos en la palabra del Señor, el Señor, hermano, exige reverencia de parte nuestra. Dios no es hombre, hermano. Dios es Dios, grande y majestuoso, que en tan grande misericordia tiene que nosotros, siendo polvo, nos escucha. Trate usted de hablar con alguien que esté en una posición alta aquí en la tierra, a ver si lo recibe en la oficina. Sea el gobernador de este país, de este estado, o el presidente de esta nación, o alguien más. No lo reciben. En cambio, el que es supremo, hermano, se detiene para escuchar su oración. ¿Amén? Y lo hacemos, le perdemos la reverencia al Señor. Pero el Señor exige reverencia. Levíticos 19:30 dice: mis días de reposo guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia. Yo soy Jehová, o yo soy el Señor. Que Jehová quiere decir el autoexistente. ¿Qué quiere decir autoexistente? Que Él no necesita de usted o de mí para existir. Él es Dios, conmigo y sin mí, con usted y sin usted. Dios sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios nada soy. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice el Señor: tened mi santuario. ¿Qué quiere decir santuario? Que este lugar es santo, porque Él lo santifica por medio de su presencia. Cuando usted viene a este lugar, mi amado hermano, venga en reverencia al templo. Es un lugar santo. ¿Sí? No más que chicle. Vístase conforme al lugar que viene. ¿Por qué no se va de smoking a la playa? Porque no, se puede ver ridículo. Porque yo me voy a vestir conforme a la playa para nadar. Imagínense nadando con botas vaqueras. No voy a poder. Entonces, cuando usted viene a adorar al Rey, usted se prepara y se viste correctamente delante de Dios. Si usted me dice cómo yo quisiera venir vestido, de chanclas, hermano. Bueno, chanclas no uso, pero de tenis y un shortcito. Ya mi hermano Gabriel ya me vio así. Y una playera. Así me gusta andar. Pero cuando vengo a la casa de Dios, tengo que tener reverencia. Amén. Al Señor y al altar. Amén. Al templo nos pide el Señor, al santuario. Entonces, hermano, no se corte las uñas, apague su santo teléfono, por amor de Dios. Usted tiene, ¿es de más importante alguien que le va a hablar por teléfono? No. Entonces, tenga reverencia, apague el bendito teléfono. No es que si me habla Julano, si me habla Julana, está poniendo al mismo nivel de Dios, o aún peor, que si Dios le está hablando a su vida, o es el tiempo de oración, usted agarre. Espérame, esto es más importante que tú, Señor. Eso es perder la reverencia. Por eso le digo, no lo voy a juzgar, júzguese usted, o juzgue esta congregación. ¿Cómo estamos hasta ahorita? ¿Qué tal estamos en reverencia? ¿Se da cuenta? Si sus hijos ya tienen edad de entender, usted lo va a mirar más adelante,
aliéntelos, instrúyales a que pongan atención a la palabra. No les dé el iPad, porque usted mismo le está haciendo estorbo a su hijo para que su hijo escuche. Porque la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Pero si de aquí usted mismo le tapa los oídos con un instrumento de eso, es que no quiero que dé lata. Hay clase de niños para que den lata ya de atrás. Pero claro, ahorita va a ver, si ya tiene edad de escuchar y de entender, tiene que quedarse aquí. Ahorita va a mirar todo eso. Amén. Si no, hoy lo miramos el domingo, hermano. Pero me quiero ir despacito en esto. Tendréis, dice Levíticos 26:2, tendréis en reverencia mi santuario, lo mismo que 19:30, mis días de reposo, y tendréis en reverencia mi santuario, yo soy el Señor. Hermano amado, yo le quiero recalcar esto porque ya hay 2 chicles pegados. La carpeta tiene, creo, 2 meses, hermano. No meta chicle a la casa de Dios. ¿Es pecado? No, es irreverencia. ¿Cómo va a orar? ¿Cómo va a alabar? Yo me recuerdo un hermano pastor que decía, yo cuando pasan al frente y voy a poner mi mano, cuando yo veo que están más canciones, yo no la pongo. ¿Sí ese es el chicle? No está en lo que está. ¿Para qué la voy a tocar? ¿Para qué voy a orar por ella? Si irreverente es. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Así que si trae chicles, no es pecado traerlos, pero no a la casa de Dios, por favorcito. Salmo 5:7, creo que es ahí, que está ahí arribita, hermano. Dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. No es mi casa, es la casa de Dios. Amén. Cuando usted viene, hermano, que dice, yo aquí en mi casa hago lo que yo quiero. Bueno, Dios también quiere hacer en su casa lo que Él quiere. No es la casa suya, es la casa de Dios. Amén. Por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y me postraré en tu santo templo. ¿Cómo se va a postrar? Con reverencia. Cuando alguien se postra, hermano, hágalo con reverencia. ¿Sí me estoy explicando? Adorar a Dios, dice el Salmo 2:11, adorar al Señor con reverencia. Alegraos con temblor. Hermano, estamos adorando al Señor y pensando, ¿por qué la vecina olía frijoles quemados? Seguro no estamos en lo que estamos. Si usted se mete en la adoración, usted va a sentir la presencia de Dios. Amén. Dios no lo va a agarrar de la oreja y lo va a meter. Tiene que ser usted. Porque ¿qué trae usted delante de Dios? Mis problemas, pastor. Amén. Pero aparte tiene que venir con un sacrificio de alabanza. Amén. Amén. Entonces debe de haber adoración con reverencia. Dice, ay, Padre Santo, reverencia por la palabra. Ahí lo vamos a mirar, pero dije, Salmo 119:38. Confirma a tu siervo la palabra que inspira reverencia por ti. Dice la palabra de Dios, hermano, que la palabra nos enseña a temer a Dios, a obedecer a Dios, a santificar a Dios, a glorificar a Dios. Pero realmente somos reverentes ante la palabra de Dios. Yo fui estudiante en algún tiempo, hace algunos años. Y las clases a veces duraban 2 horas, hermano. ¿Y qué hacía yo? Me aguantaba. Cuando había los 5 minutos que había que cambiar de salón, ahí es donde uno aprovechaba para ir al baño. Porque al maestro no le gustaba que y luego allá se acostumbraba que si se levantaba una de las muchachas, otras 2 le acompañaban porque no podían ir al baño solas. Aquí sucede lo mismo. Se levanta una y se levantan otras 2. ¡Uf! No hay reverencia por la palabra. ¿Saben que Dios ha preparado el mensaje para usted? No mi trabajo. Pero Dios ha mandado una palabra que le va a fortalecer, que le va a ayudar, que le va a auxiliar. Pero es más importante ir a satisfacer las necesidades fisiológicas. Realmente, yo sé que hay personas que están enfermas y por la medicina que toman no pueden. A ellas. Pero hermano, seamos adultos, seamos maduros. ¿Cómo decirle? Conténgase.
Vaya antes, vaya después. ¿Qué va a hacer si usted va a tomar un camión y dura 2 horas el viaje? Párese, chofer, porque aquí va a haber un accidente. ¿Verdad que no? ¿Qué hace usted? Se contiene, domina su cuerpo. Hago la excepción de los que están enfermos. Pero miren, hermano, parecen palomitas, ¿verdad? Que está en el parque, que les echan una palomita y llegan pero ya comen, se van. Y así yo veo que se levantan unos, y llegan otros, se levantan otros, se vienen, ¿verdad? Y luego veo que vamos al baño. Reverencia, no solo al ministro, pero es reverencia a Dios. Porque lo que estamos predicando es palabra del Señor, y la palabra de Dios es Jesús, y el altar merece reverencia, hermano. Amén. Estoy diciendo, examínese usted. Sí, ay, ese pastor ya se volvió legalista. No, yo le estoy enseñando. Esa es mi responsabilidad, enseñarle. Lo que usted haga con la enseñanza, ese es asunto suyo. Pero como dijo Pilatos, yo ya lo he dicho. Amén. Dice que nuestro servicio al templo, si es que servimos, pero también nuestro servicio, porque todos ustedes vinieron hoy y adoraron a Dios. Amén. Amén. Usted trajo alabanza para Dios. Amén. Usted vino con un corazón con gratitud. Amén. Usted vino a servir a Dios, ¿cierto? Dice Hebreos 12:28, para que vea que la gracia también está. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. En algún libro o un comentario bíblico que no he podido hallar, que lo he buscado, decía el comentario que en un cierto tiempo de los reyes ofrecieron sangre de cerdo a Dios. El cerdo es inmundo para el pueblo judío, amén. Usted se echa su chicharroncito, ¿no? Pero no se puede ofrecer un animal inmundo a Dios. ¿Estamos cierto? Preferible no ofrecerle nada que ofrecer algo inmundo a Dios. Entonces dice ahí que ofrezcamos un sacrificio agradable, aceptable delante de Dios. Hay una parte, hermano, que a mí me llegó en mi corazón cuando vino lo de la pandemia. El Señor cerró las casas de los templos. Y hay una parte en la Biblia que dice: ¿qué diera yo porque alguien cierre los templos, los santuarios? ¿Qué diera yo para que nadie encienda un fuego innecesario? Pues no me agrado de vuestras ofrendas votivas. ¿Por qué? ¿Estarían buenas las ofrendas? No me hablo de la cantidad, sino la calidad. No hablo de dinero, sino el corazón que iban. El Señor, cuando llegó al templo, ¿qué hizo? Sacó a los mercaderes. Mi casa será llamada casa. Pero si lo que menos hacemos en esta casa es orar. Y la han convertido en cueva de ladrones. Y al primero que le robamos es a Dios. Le robamos el tiempo, le robamos la reverencia, le robamos la adoración, la atención, el amor, la gratitud. ¿Se dan cuenta cómo nos hemos robado lo que le pertenece a Dios? Venimos con un corazón agradecido y nos quedamos callados. Si se adore a Dios, y no hay modo de que abra usted su boca. Tan seco estamos, hermano. Tan desagradecidos estamos. ¿O es que nuestro Dios es un Dios inexistente? Porque si a esas vamos, los católicos tienen más reverencia ante los ídolos de piedra. Se hincan, se postran, lo besan. Hasta el polvo le quita y se lo untan a ellos. Y usted que viene al Dios vivo, ni una lágrima derrama, no se postra, no siente la presencia, no adora al Señor, no hay gratitud, no lo motiva a Dios a nada.
Amén. Amén. Cuando Dios escogió a Moisés, escogió a la familia de Moisés. Moisés tenía un hermano que se llamaba Aarón. Tenía 4 hijos. Dios escogió a Aarón y lo hizo sumo sacerdote. Y Moisés hablaba con Dios cara a cara. Entonces los únicos que podían entrar a la presencia, es más, los únicos que podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo, solamente era Aarón y sus hijos y obviamente a Moisés. De todos los levitas, que eran 23.200 aproximadamente, solamente esas 5 personas podían entrar. ¿Qué tan especiales eran para Dios? Habían sido santificados, purificados, lavados, vestidos con ropas especiales, que había una diadema en la mente que decía Santidad Jehová. ¿Sí se recuerda? Bueno, Dios les dijo a Moisés y a Aarón: yo soy santo y como santo seré tratado. Llegaron 2 de sus hijos, Nadab y Abiú, y dice que ofrecieron incienso. ¿Qué es incienso? Para alabar a Dios, que venía de un fuego extraño. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Eran los hijos de Aarón. Los otros eran Eleazar y Times, algo así. Bueno, ahorita lo vemos. De la presencia de Dios salió fuego la primera vez para encender el altar, hermano. Y de ese fuego del altar se tenían que encender los incensarios. Es decir, llegaban con esta cosa, el incensario, le ponían incienso obviamente y agarraban fuego del altar para encender el incienso y entrar al lugar santo. Amén. Llegaron a tener que lavarse, había un proceso. Pero ellos tomaron fuego extraño. ¿Qué quiere decir extraño? Que no era de ese fuego del altar, era de algo más. No traían sus encendedores Bic, ¿verdad? Pues hoy día sacaron un Bic, hermano. De algún lado sacaron fuego, pero no era el fuego que Dios había escogido. El fuego que Dios había escogido era el fuego que Él mismo había descendido. Era un fuego santo. ¿Y qué iban? ¿Había mala intención de ellos? No. Que iban a servir a Dios, a alabar a Dios. Iban hacia el lugar santo, hermano, vestidos de sacerdotes, listos y corriendo, hermano, que ya se les hacía tarde. Pero habían olvidado algo. Habían perdido la reverencia a Dios. ¿Cómo? Desobedeciéndolo. Y dice que también salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Dios mató a sus 2 hijos. Es decir, el 50% de los sacerdotes no moros. Finito, dijo el abogado. No moros. Pero Aarón, ¿qué sentiría usted si Dios le mata a 2 de sus hijos? Si tiene 4. Ahora, si tiene 2, le mata a 1. Pero en el caso de Aarón eran, y le mata así, de una vez a 2. Se quedó solamente y le dice: no llores por tus hijos. ¿Por qué le diría a Dios que no llore por sus hijos? Pues sí, su papá. ¿Sabe por qué? Porque el juicio de Dios había sido un juicio justo. Y al llorar, decía que la muerte de ellos era injusta y declarar a Dios injusto. Pues no derrames lágrimas por ellos, porque ellos me ofendieron. Y no se le permitió ni siquiera tocarlos. Tuvieron que ser otros los que se, porque si Aarón los hubiera tocado, se hubiera contaminado del pecado de ellos. Entiéndame qué tan estricto es lo que Dios nos enseña en la palabra. ¿Estamos entendiendo, hermano? Dice en Levíticos 10 del 1 al 3: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios. Después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Hay un cantante, hermano, que canta a taller del maestro, ¿no? Y está pegajoso el ritmo, hermano. Y se me figura mucho ahora alguien que cantaba: yo tengo la camisa negra porque
Se me figura el ritmo, no sé por qué, no sé si, ni siquiera lo sé comparar, porque no voy a perder tiempo en ello. Había otras que sacaron la de Despacito, ¿no? Y no la voy a cantar porque también es muy pegajoso ese ritmo. Que iglesias lo cantaban y hasta bailaban y así. No le voy a dar la vuelta, hermano, porque ¿para qué? Pero así lo hacían. ¿Será que será fuego extraño? Fíjense que hace poquito salió la contestación: Señor, se miran bonitas las luces. Y en tal lugar ya las pusieron. Y allá también ya las pusieron. Y allá también ya las pusieron. ¿Será que tú quieres? Yo nomás preguntaba, digo, nada se pierde con preguntar. ¿Cierto? No, hermano, no somos del mundo. Esta casa es la casa de Dios. Y el que debe de gobernar y honrarse aquí no es al pueblo, es a Dios. Dice Levíticos 10:2: y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan. ¿Está leyendo? Amén. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. ¿Qué pasa cuando un ministro deshonra a Dios? Porque hay. ¿Qué vamos a enseñar al pueblo? A deshonrar a Dios. ¿Qué pasa cuando no le damos a Dios el lugar que Él merece? Imagínense que yo aquí me ponga a hacer alguna... Me he visto de Chapulín Colorado como otro ministro, ¿verdad? O de Superman, o hacemos un Halloween. ¿Por qué hay? Algunos se atrevió a poner una cama, hermano, y dijo que les iba a enseñar cómo se hacía el amor en un altar. De una iglesia grandísima, de más de 10,000 personas. ¿Se agradará Dios de ello? ¿Profanaría el hombre a Dios? O sea, el altar, pues, más bien, ¿verdad? A Dios no se puede profanar, es santo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos acercamos a Dios. ¿Será que Aarón enseñó a sus hijos? ¿Sus hijos desobedecieron? ¿Qué pasa si los padres deshonramos a Dios? Algo que alguna vez entendí fue esto. Dice la palabra del Señor: enseña al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará. Pero crecen y se apartan, hermano. Yo le preguntaba eso: ¿qué pasa? Si desde chiquitos en las iglesias y de grandes no quieren nada con la iglesia, como dicen en Tijuana, vacunados contra el evangelio. Entonces Dios me abrió mi mente. ¿Qué dice ahí? Enseña al niño la palabra en su camino cuando es pequeño y cuando sea grande. ¿Pero qué le enseña a usted? ¿A honrar a Dios o a deshonrar a Dios? Porque usted viene, usted dice que es cristiano, ¿eh? O lo decimos todos, pero vivimos como cristianos. Tratamos a nuestra esposa como un hombre, un varón santo de Dios. La mujer se comporta como una sierva de Dios, sujeta. Los vecinos dan testimonio de que usted es una mujer sujeta y de que usted es un hombre santo. Oye las cazuelazos y las palabrotas que salen. Me recuerdo que a mí me enseñaron esto, que es difícil ser discipulador en su propia casa. Porque sus hijos sí conocen cómo vive usted. Su esposa conoce cómo vive usted. A los primeros que tienen que convencer que en usted hay algo diferente es a su propia familia. Pero si no los puede convencer. Me acuerdo que un hijo de pastor decía: no, si mi papá predica bonito, si así viviera, qué felices fuéramos. La hermana, la esposa del pastor decía, cuando se iban las ovejas: ay, hermana, ya sé usted también, sí, yo no me puedo ir, pero cómo le envidio que se puede ir usted de aquí. Santo Padre, ¿qué estamos enseñando?
Cuando viene usted y escucha el mensaje, ¿qué habla cuando usted va manejando de vuelta acá? Ese pastor está bien loco. Y la hermana que habla, esa chismosa. ¿Y aquí quién les está enseñando? Que en el templo es una bola de pecadores falsos, hipócritas, ladrones, mentirosos. ¿Cómo espera que de grandes vengan a la iglesia? ¿Qué más les enseñó? ¿La palabra de Dios o cómo vivió usted? ¿Por qué están tan callados, mis hermanos? Tenemos que vivir en reverencia. ¿Amén? Amén. Ay, Padre mío, bueno. Vamos así ya a entrar a Nehemías 8. Aunque sea una partecita, vamos a ver. Ya les dije, en Nehemías, aunque es el libro de Nehemías, habla de Esdras también. En el libro de Esdras habla de Nehemías, pero también habla de Esdras, ¿verdad? ¿Cierto? En Esdras 7 puede ver todas las cualidades, o puede buscar el culto del día miércoles y ver lo que enseñamos acerca de Esdras. Pero en Nehemías 8, el Señor abrió mi entendimiento para lo básico de un servicio a Dios. O sea que apenas hemos hablado nomás de lo que es la reverencia. Pero ¿cómo se hace un servicio a Dios? Vamos a leer aunque sea este versículo, a ver si podemos darle todo. 8:1. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba, ¿cómo se llama el escriba? Que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. ¿Quién lo había dado el libro? El Señor. Cuando dice libro, hermano, usted se imagina un libro como los de ahora, ¿no? No, eran rollos, ¿no? Y las tablas de la ley, que eran de piedra. ¿Se recuerda? Dicen unas tablas, pero no eran tablas, ¿verdad? No eran tablas de madera, sino de piedra. ¿Amén? Entonces vamos a tratar de que sea avanzar en ese versículo. Si nos diera tiempo más, pero no creo. Vamos a ver. Solo ese versículo. Desmenuzamos. Espiguemos ese versículo. Amén. Se reunió. Quiere decir que hubo una junta. Como hoy nos hemos puesto de acuerdo. Hoy. En un día. Y en una hora. ¿Cierto? ¿Qué hora es la hora del culto? Sí saben todos. Ya no le voy a decir que hora llegó usted, ¿va? Pero a qué hora llegó. Solo contéstese usted. Si la reunión, claro que si usted viene del trabajo rayando el caballo, como decimos en México, pues es entendible. Amén. Pero si usted estaba rascándose la panza todo el santo día, ya llegó. No, es que ahorita están orando y no, qué pereza, man. ¿Cómo va a sentir la presencia si no ora, no se limpia? Entonces cuando dice, se reunió, es un día y una hora específica. Y dice, se reunieron todos los hombres. Ahí está, que las mujeres no vayan, que los hombres son... Pero si los hombres son los que se quedan en la casa. Pero ahí no dice todos los hombres, ¿ya leyó? Todo el pueblo. ¿Es usted pueblo de Dios? Amén. Se reunió todo el pueblo. ¿Cómo se reunieron? Como un solo hombre. Somos una sola familia, hermanos. Yo he compartido el templo a lo largo del ministerio con otras congregaciones. Y yo soy una persona, era una persona territorial. Lo que es mío es mío. Lo que yo puse ahí lo quiero. ¿Sí me puedo explicar? Me costaba trabajo compartir. Mucho trabajo. Pues yo me esforcé para traerlo aquí y aquí lo quiero, porque otros vienen y nomás presta para la orquesta, que nada te cuesta. No, yo lo quiero. Entonces cuando empezamos a convivir con otros ministerios, a veces dejaban sucio. Y yo me ofendía. Y casi los excomulgaba yo. Se berrinche, mira Señor, los acusaba, subía al tercer cielo, los acusaba. No subía al tercer cielo. Y el Señor empezó, si limpias para los otros, ¿por qué no vas a limpiar para ellos?
Pero es que estas aguas las compramos nosotros. Son para nosotros. Los otros no son hijos míos. Y así me fue desarmando el Señor. Hasta que empecé a aprender a soportar. Y aprender a quitarme esa mentalidad mundana. Y a entender que todos, aunque no seamos del mismo ministerio, somos hijos del mismo Dios. Que todos hemos recibido la misma sangre. Que todos necesitamos de la misma misericordia. Que tanto hijo es los de, voy a ponernos conocidos, los de Asambleas de Dios, como nosotros. Que no los vamos a sobajar, que no tienen la misma doctrina, o porque nosotros somos más ungidos, o etcétera, etcétera, lo que pudiera venir a la mente de cualquiera. Sino al final de cuentas, todos fuimos pecadores comprados con la misma sangre del Señor. Y todos vamos en la misma batalla y en la misma lucha. Amén. Si se lo va a dar al Señor, dice que tenemos que reunirnos con un solo hombre. Y dice Juan 17, 21 al 23, palabras literales de mi amado Señor Jesucristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, cuando damos un mal testimonio, ya no creen. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno. Estar reunido como un solo hombre, es decir, vivir en unidad, hermano. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Gracias a Dios, creo que vivimos en unidad. Creo que en esta iglesia estamos unidos. Y si no es así, que el Señor nos cambie. No que el Señor me lo demande, ¿verdad? No, que nos cambie, ¿verdad? Para que seamos una verdadera familia de Dios. Amén. Que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado. Amén. ¿Se da cuenta de esa dimensión de la palabra que el Señor está diciendo? Que Dios nos ama a nosotros tal como ama a Jesús. Y yo digo, no, pues es que Jesús es el consentido, pues es el que, ¿quién como Jesús? ¿Cierto? Pero dice Jesús que nos ama igual el Padre. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas haya vida eterna en Cristo Jesús. En Efesios 4:3, hablando de la unidad, dice, esforzándonos por preservar. Es decir, que el diablo quiere dividir, hermano. Pero dice la palabra en Efesios que nos debemos de esforzar por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Así también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautizo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre de todos, por todos y en todos. Entonces, si yo le podría decir, bueno, le digo a mi hermano vivía, porque tengo más confianza, pues, ¿no? Confianza en que me va a resistir lo que le voy a decir, me refiero. Usted tiene menos espíritu que yo, ¿no? ¿Tengo menos espíritu que usted? No. ¿El Padre lo ama menos que a mí? No creo. No, nos ama igual. Tenemos el mismo espíritu. Es que yo no necesitaba tanta salvación como usted, hermano. Yo con una gotita me salvaba, hermano. Usted necesitaba 1 litro. No, todos necesitamos. No importa que si era un pecado, eran millones de pecados. Sin Cristo estábamos perdidos. ¿Sí me estoy explicando? Por eso me atreví a hablar con él. Tal vez otro no resiste, que no, me digo, ya me voy a ir, pues ahí no hay amor. Por eso dice un solo Dios y Padre de todos, que está sobre de todos, por todos y en todos. Amén. Lo dice ahí, sigamos, estamos leyendo Nehemías 8:1, solo ese vamos a leer, yo creo, por el tiempo. Estaban reunidos en la plaza, es decir,
en un lugar público. Ay, hermano, no estamos en la plaza, pues estamos en la internet también, ¿va? Que ya lo quiero quitar, hermano, pero bueno. Dice ahí que nuestra adoración o nuestra devoción o nuestro amor a Cristo tiene que ser público. Amén. Es que hay cristianos de la secreta, hermano. Nadie sabe que son cristianos. A veces ni ellos mismos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, traigo versículo para decirle. Por lo tanto, Mateo 10, 32 y 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está. Cuando usted va al buffet, hermano, porque a mí me gusta ir, no porque coma mucho, pero es que uno escoge. Y luego, pues a veces no está tan caro, pero ya estaba más caro. En fin, la situación es esa. En medio de toda la gente, da gracias a Dios. Se toma de la mano con su familia y da gracias. Padre mío, bendito Dios, bendice los alimentos, Señor, que ahora en medio de todos estos mortales. No, así no va. Pero da gracias. Cuando usted está en su casa, mi amado hermano, y va a comer, enseña a sus hijos a dar las gracias a Dios. Pero me dice, a ver, 1, 2, gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Porque has proveído. Amén. Esa es una manera. A veces pasa, hermano, que le preguntan. A mí me pasaba, me dice, ¿y tú de qué trabajas? Soy pastor. Pastor, ajá. No me gustaba decir, hermano, porque lo tiene uno catalogado de lo peor. Más fácil ser decir, yo soy bígamo, adúltero, borracho, parrandero y jugador. Hasta le aplauden a uno, ¿va? Pero le dice uno que es pastor. Tenía un amigo en mi trabajo que me dejó de hablar cuando supo que era pastor. Porque según él, yo engañaba a la gente. Pero fíjense que la palabra de Dios dice que cuando José llevó a su familia a Egipto, les dijo, no vayan a vivir en Egipto porque para los egipcios ser pastor de ovejas es abominable. Y ahí yo entendí, con razón no me quieren, dije, si están en Egipto. Amén. Donde quiera que usted esté, hermano, cuando le preguntan de qué religión eres, dice cristiano evangélico pentecostal para gloria de Dios. ¡Aleluya! Demuéstremelo. Gloria al Rey que vive y reina. Dios, aleluya. Santo Padre, ¿se dan cuenta? Como que fuera un delito, hermano. Cristiano por gloria y misericordia de Dios. Evangélico por la gran misericordia de mi Padre Celestial. Y pentecostal, hermano. ¿Qué quiere decir pentecostal? No sé, pero se oye bonito, hermano. Porque le preguntan, ¿no? ¿Usted de qué religión es? Cristiano. ¿Cristiano qué? Pues nomás sé que es cristiano. Cristiano evangélico pentecostal. Pentecostal es que usted tiene los dones del Espíritu, hermano. Usted los debe tener. Gloria a Dios. Búsquenlos, porque existen, son reales. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y dice, hermano, sigamos en Nehemías. Ay, Santo Padre Celestial. Estaban en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Entonces ahí lleva dos cosas. En una puerta que era la puerta. Entonces, ¿quién es la puerta? Entonces, ¿dónde estaban reunidos? Con Cristo, con la puerta, amén. Porque la puerta dice Juan 17 y 9. Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de los cabritos, de las ovejas. ¿Usted es oveja? Amén. Amén. Yo soy la puerta, en el 19. Si alguno entra por mí, será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Y uno decía, ¿y para qué quiero pasto? Porque si es oveja, necesita donde reposar, que comer, y la comida nos sustenta, nos fortalece. Amén. El agua.
En la samaritana, Juan 4:10, Jesús le respondió a la samaritana: si tú conocieras el don de Dios y tienes el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Entonces Jesús es la puerta y Jesús es el agua. El que cree en mí, Juan 7:38, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Amén. Amén. Ay, Padre mío. ¿Me faltó algo? No, ya está. ¿Aguanta 10 minutos más? Amén. ¿Seguro? Amén. Ya me dieron permiso. Nos vamos a saltar rápido más 2 versículos. Nehemías 8:2 y 3. Entró el sacerdote Esdras, ya no es escriba, ya veo que es sacerdote, trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres, y escuche bien, y todos los que podían entender. Los que oían era el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante, frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer. ¿Hasta qué horas? Hasta el mediodía. El amanecer son las 6 de la mañana, hermano. Entonces, para un temprano. Y aquí es a las 11 de la mañana el domingo, hermano. Amén. ¿Cuántas horas hablaría Esdras? Haga la cuenta. De las 6 de la mañana al mediodía. 6 horas. Cuando Pablo, hermano, en Hechos 20, se le durmió uno que se llamaba Utico. Dice que era la medianoche, hermano, y aquí todavía son las 9. Y se les durmió. Pero lo bueno es que las ventanas aquí sí están cerradas para que nadie se caiga, hermano. Porque el que se cayó se murió. Amén. Ahí en la banca, pues nomás ahí suavecito. Bueno, 6 horas. Pero lo que me interesa es esto. Yo con eso voy a cerrar. ¿Quiénes asistían? Los hombres. ¿Por qué los hombres tenían que asistir? Cabezas de hogar. La autoridad en la casa. El sacerdocio en la casa. Él es el encargado de instruir la palabra del Señor en su casa también. A sus hijos, a su esposa. Amén. Si su esposo está aquí, denle gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Es que todavía no está perfecto. Dios lo está perfeccionando igual que a usted y a mí. Amén. Tienen que ir también las mujeres. Porque las mujeres, ellas que se encargan allá de la cocina, no. Porque también Dios ama a las mujeres. ¿Cómo, hermano, usted va a amar a su mujer y no le va a permitir que disfrute de la presencia de Dios? ¿O cómo la mujer va a aprender sujeción si no escucha la palabra de Dios? Cuando mi esposa me empezó a llevar a la iglesia, me empecé a quedar despierto porque yo llegaba y me dormía. Empecé a ver que la mujer se tenía que sujetar y me empezó a gustar el evangelio. Lo que le digo es en serio. Me decía mi esposa, no, pero es que, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos. No, pero ahí dice la palabra que yo me tengo que enseñorear de que soy tu Señor. Y leí que Sara le decía a Abraham, mi Señor. ¿A usted le dice su esposa, mi Señor? ¿Qué pasó, hermano? Ah, usted que está viendo. ¿Qué pasa, hermano? Le dice a mi hermano ahí, mi Señor. ¿Qué tiene de comer, mi Señor? Pero usted sí, ya acabo con ellos. En México nacimos, ¿te presento? Mi esposa. Decimos otra cosa en México. Nosotros lo confesamos muy fácilmente, aunque está mal. En mi país, pastor, mi señora. Sí, así decimos. Hay matriarcado y dicen que somos machistas. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando decía yo, sujetaos. A una hermana me tocó una vez que estaba yo ministrando, hermano, y me dijo, no, es que no soy agujeta, pero está sujeta. Santo Padre. Bueno, las mujeres y los niños. En la Biblia de Ausejo dice que tenían que ir todos los hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón.
En la Biblia Latinoamericana 95 dice mujeres y hombres y niños en edad de comprender. En la Biblia Kadosh dice que se leyó el libro a los hombres y mujeres y a los niños que podían entender. Entonces, si su hijo ya tiene la capacidad de razón, de entender, su hijo debería estar aquí. Sí, no sé la edad, ¿verdad? Pero 10 años ya debería estar aquí. Tal vez 9 años, si ustedes lo conocen a su hijo. Si su hijo ya puede comprender, debería estar aquí. Los pequeñitos, más pequeñitos, pues allá. Allá también les van a hablar palabra de Dios, claro está. Pero le cuento aquí entre nosotros, hermano, que no se sepa de aquí de Bethesda. Los más grandes son más difíciles de... Enséñeles, hágame este favor. Enséñeles a respetar a las maestras. Una vez yo me quedé pensando, la hermana venía de trabajar, cansada, angustiada por sus problemas y todo. Y entonces dije yo, y viene a cuidar hijos que no son de ella. Y los muchachitos rebeldes y groseros. Enséñenlos a respetar. Este es un templo santo. Y a las maestras no se les paga un peso, hermano, a menos no de parte del ministerio. El Señor les va a dar su recompensa. Lo hacen por amor. Enséñenles a ellos que tienen que respetar a las maestras, que sean sujetos, que sean obedientes, que sean mansos, que sean humildes. ¿Estamos? Amén. Aprovechando, ¿estamos de acuerdo todos? Amén. Gloria a Dios. Y los niños que ponían a entender. Ahora, porque los niños tienen que estar. Quiero decirle, ¿para qué los queremos? Aquí se chillan mucho eso. No, no es así. Deuteronomio, con eso yo ya termino. Hermanos de alabanza. Deuteronomio 31:11. Que todo Israel venga a presentarse delante de Dios, tu Dios, en el lugar que Él escoja. Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y dice, congregar al pueblo, hombres, mujeres, niños y al forastero que está en la ciudad, para que escuchen y aprendan a temer al Señor. ¿Qué quiere decir temer al Señor? Aprendan a tener reverencia delante de Dios. Y cuiden de observar todas las palabras de la ley, sin la palabra de Dios. Y si sus hijos no la conocen, entonces la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios, mientras vivas en la tierra donde vais, cruzando al otro río del Jordán. Nos ponemos de pie. Tenemos que ser reverentes delante de Dios. Tenemos que reverenciar el santuario, reverenciar a Dios. Estamos en un lugar santo, hermano. Si usted ve a los hermanos sugieres, o le diga de sus hijos, aprécielos. Ellos limpian donde usted se sienta, desinfectan donde usted se sienta, aspiran, tiran la basura, y todo también lo hacen por amor a Dios. Amén. Todos los que traen talento, nadie paga un peso de nosotros, sino aquel que lo trae gasta, prepara el alimento, se esfuerza cocinando, y aun cuando viene todavía tiene que servirle a usted. Cuando menos digámosle gracias, hermana, que Dios le recompense y que Dios le bendiga. Si le dieron una pieza más pequeña que a otro, agradezca a Dios. El pollo no todas las piezas son las mismas, iguales, ¿verdad? Es decir, seamos agradecidos con los que sirven en el altar. Si alguien de la alabanza, especialmente yo, desafina, denle gracias a Dios. Amén. Que hay alguien dispuesto. Son varios ministros de alabanza que hay aquí.
requieren esfuerzo, dejan su descanso para venir a ensayar y se preparan para venir a servir a Dios de gloria. Agradezcamos el lugar donde estamos. Tenemos un lugar con aire acondicionado. Estamos bien. Un lugar bendecido. Hay parking para su auto. Agradezcamos la palabra de Dios. Agradezcamos su presencia, su amor y su misericordia. Dios ha sido bueno con todos nosotros. Padre mío, hoy venimos agradeciéndote, Señor, el lugar donde nos tienes, la iglesia donde nos has puesto, las personas con las que nos hemos reunido. Los amamos a todos. Dígale, hermano, si hay alguno que no lo ama, arranque su sentimiento de su corazón, porque somos hermanos, un solo cuerpo, un mismo espíritu, un solo Dios, un mismo evangelio, una misma meta. Amémonos los unos a los otros. Dios ha sido bueno. Estás con vida hoy cuando otros ya han partido. Dios te ha sostenido. La mayoría de nosotros tiene un auto para venir a este lugar. Tienes tus pies, tienes tus manos, tienes tus ojos, tienes vida, puedes respirar. Vengamos con un corazón lleno de gratitud delante de Dios y aprendamos a ser reverentes delante del Señor. Examíname, Señor, y pruébame. Si la palabra te ha hablado, te quieres acercar a Dios y decirle: Señor, perdóname si he sido irreverente, si en algún momento he transgredido tu ley o no he tenido en reverencia tu santuario, si por mi ignorancia he sido irreverente, Señor, hoy te pido perdón. Dígaselo al Señor. Si usted siente, si con mi vida, Padre, que vivo, valga la redundancia, no he sabido agradecer la salvación que has hecho en mí, perdóname. Si he hablado de los hermanos, de los ministros, de los servidores, perdóname, Señor. Si he enseñado a mis hijos o he dejado de enseñarles lo que debía haberles enseñado, perdóname, Señor. Si en algún momento te he desagradado, Señor, perdóname.
Tu habitación es gloria y santidad. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia, Señor. Gracias. Es tiempo de intimidad. Aleluya, aleluya. Bendito es estar donde tú estás. Gracias por la vida. Gracias por tu misericordia. Tú eres el Dios de gloria, Señor, y fuera de ti no hay otro Dios. Bendito, bendito, bendito eres tú. Dígale, dígale, clame delante de su hacedor. Algún día seremos para nunca más separados, Señor. Apresura tu venida, Señor. Apresura tu regreso, Señor. Guárdanos sin caída y sin pecado hasta tu regreso, mi Rey. Fortaléceme, dile, hermano, que mi fe no falle, que mi fe no falte, que mi corazón te agrade, que mi mente sea una mente santa. Santa la bababa soy, carababosaya. Bendito eres, bendito eres, bendito eres, Señor. Es tiempo de intimidad. Es tiempo de intimidad. Gracias, Señor. Es Gracias. tiempo de intimidad. Y démosle gracias, Señor. Padre mío, te damos gracias por tu palabra. Que no se me olvide, que no se nos olvide que nos acercamos al Dios Santo, que nos acerquemos con reverencia, porque verdaderamente tú eres santo. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros a vivir en tu presencia. Y el pueblo de Dios decimos amén. Vamos a orar por los alimentos, hermanos. Padre, te damos gracias por los alimentos. Padre, bendito Dios, que has proveído a través de la hermana Ruth y la hermana Mari, Señor. Gracias, Señor, por el esfuerzo que ellas han hecho, Padre mío. Bendito Dios, has puesto en su corazón preparar algo, Señor. Recompensa, Señor, bendito Dios, esa acción, esa actitud, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos, que nos vayamos en paz, cada uno de sus casas, que hallemos el descanso que solamente tú das. Abre puertas de bendición a cada uno de nosotros, Señor. Y el pueblo de Dios decimos amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mañana hay oración, 11 de la mañana, hermano, aquí lo esperamos. Amén. Me gozaré, me alegraré, cantaré.